Estamos en vivo compartiendo hoy un mensaje más. Y hoy hablaremos acerca de la necesidad de Jesús en nuestras vidas. Esa necesidad que tenemos en nuestras vidas de Jesús. Pero también vamos a hablar, que es donde más énfasis haré en este mensaje, en que Jesús es una necesidad y no una opción. Jesús no es opcional. Vamos a leer, como decía Juan, capítulo 15, su versículo 5, y lo leemos en el nombre poderoso de Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren, voy a leer nuevamente Juan capítulo 15, versículo 5, para hablar el mensaje titulado Jesús es una necesidad, no una opción. Leo y quiero que presten mucha atención lo que está diciendo Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Oremos. Padre, Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te doy la gracia por permitirme transmitir en vivo un mensaje más. Mira a cada persona que se estará conectando, que estará viendo, escuchando este mensaje. Te pido que usted le hable, Dios, que usted me use para que yo sea el canal por el cual usted le hable a ellos. Padre, habla a nuestra vida conforme a la necesidad que tenemos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy voy a hablar acerca de que Jesús es una necesidad, no una opción. Pero también quiero hacer énfasis en la necesidad que tenemos de Jesús. En la vida existen muchas cosas opcionales y necesarias. Cuando hablamos de algo opcional, hablamos de algo que puede ser elegido si tú quieres. Hablamos de algo que tú lo tomas si tú quieres. Hablamos de algo que tú lo llevas a tu vida si tú quieres. No que te haga falta, no que tú lo necesites. Cuando hablamos de algo opcional, hablamos de algo que tú lo traes extra, no algo que te haga falta, no algo que tú lo necesites. En la vida existen muchísimas cosas opcionales, pero también existen muchas cosas necesarias. Cuando hablamos de necesario, hablamos de algo que es conveniente y de algo que es útil, pero también de algo que nos hace falta y algo que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Es opcional tomar colorantes. No es saludable, no es algo que tu cuerpo lo necesite, usted tomar colorantes. Pero es necesario tomar agua para la hidratación de tu cuerpo. Existen cosas opcionales y existen cosas necesarias. Ahora, ¿qué es Jesús? ¿Jesús es opcional o es necesario? ¿Es Jesús algo que tú no necesitas? ¿Es Jesús un adorno que tú puedes llevarlo a tu casa solamente para tenerlo ahí? ¿O es Jesús necesario en tu vida? ¿O es Jesús una necesidad en tu vida? ¿O necesitas tú a Jesús para poder vivir? ¿O necesitas tú a Jesús porque Jesús sea lo que te haga vivir? Déjame decirte que Jesús no es opcional. Jesús no es elegible. A Jesús tú no lo necesitas si tú quieres, sino porque Jesús es necesario en tu vida. Hay muchas personas que creen que Jesús es elegible. No, yo lo elijo o lo voy a tener. Es necesario Jesús en tu vida. El texto que nosotros leímos, el texto central, habla acerca de lo necesario que es Jesús. Y Jesús dice en este texto bíblico, termina este texto bíblico, este versículo bíblico, diciendo que sin Él nosotros nada podemos hacer. Y cuando vemos a Jesús decir esto, nos da a entender que Jesús no es una opción, sino algo necesario. Porque sin lo que usted no puede hacer nada, para usted se convierte en algo necesario. Si Jesús está diciendo que sin Él nada nosotros podemos hacer, es más que evidente que sin Jesús, hermanos, somos inútiles. Y al ser inútiles sin Jesús, Jesús se convierte en nuestras vidas en algo
necesario, no en algo opcional. Pero también este texto bíblico nos enseña que es necesario que usted y que yo permanezcamos en Jesús y Jesús en nosotros. Yo voy a repetir este texto bíblico. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahora, ¿por qué digo que es necesario también que permanezcamos en él? Porque la misma Biblia dice que el árbol que no dé fruto será echado al lago del fuego. O sea, que el que no da fruto será llevado al infierno. Y Jesús está diciendo que en él, cuando permanecemos en él, llevamos fruto, pues damos fruto. Entonces es necesario que estemos en Jesús y que Jesús esté en nosotros. ¿Y cómo Jesús está en nosotros y nosotros en Jesús? Cuando nos acercamos a Dios y nos arrepentimos y establecemos una conexión con Cristo por medio de la oración y por medio de la lectura cristiana. Ahí es cuando entramos a vivir una vida cristiana. Hermanos y amigos, existen demasiadas cosas opcionales a las cuales quizás usted le está dando el puesto de lo necesario. Hay veces que yo veo personas que cuando terminan de comer, en vez de consumir lo necesario, consumen lo opcional y lo que no es necesario, lo que quizás puede causarle daño en su cuerpo, lo que quizás puede afectar su salud. Y hay muchas personas en la vida que están buscando y recibiendo en su vida cosas que no les serán para bien, ni que en su vida espiritual le es saludable. Hay personas que consumen mucho la internet, y no estoy diciendo que la internet es algo malo, siempre y cuando se le dé un buen uso. Pero si usted le dedica más tiempo a la internet que a la Biblia, que a la oración, pues está eligiendo algo que no es necesario y está desechando lo que es necesario. Porque la internet es opcional, usted lo coge si usted quiere, usted usa el internet si usted quiere, pero no es necesario. Si usted no entra a Facebook, usted no se va a morir. Si usted no entra a Instagram, usted no se va a morir. Ahora, si usted no vive con Jesús, usted se va a morir. Porque la Biblia dice que cuando estamos en delitos y pecados, estamos muertos. Y sabemos que si Cristo no está en nuestras vidas, estamos involucrados con el pecado, estamos relacionados con el pecado, entonces morimos. Por lo tanto, creo que es opcional las redes y la Biblia y la oración necesaria. Y hay muchas cosas a las cuales nosotros le estamos dando el puesto que son opcionales y le estamos dando el puesto de lo que es necesario. ¿Cuál es el puesto que se merece lo necesario? El primer lugar. Es decir, que yo antes de entrar a las redes sociales necesito orar, porque orar es más necesario que las redes sociales. Mire, a mí me duele saber que hay personas que cuando se levantan se van a las redes sociales y no se van a orar. Se van a ver los comentarios que le dejaron en la foto anterior y no a los comentarios que tiene la Biblia, no al estudio de la Biblia. Personas que se levantan, hermano, y en vez de preparar una tacita de café y pasar un tiempo devocional con Dios, se pasan, hermano, viendo la internet, viendo video en internet. O sea, le están dando el puesto a lo necesario donde no debe estar, que no es el primer lugar, se lo están dando lo último. Y a lo que es opcional se le está dando el primer lugar. Me duele saber que hay muchas personas así, que al opcional le dan el primer lugar. Jesús es una necesidad, hermano. No crea usted que usted puede vivir la vida sin Jesús. Usted la va a vivir, pero con tormento, con dolor, con angustia, infelicidad. ¿Por qué Jesús es una necesidad? Yo quiero tratar de explicar por qué Jesús es una necesidad. Y el texto central nos demuestra una razón de por qué Jesús es necesario. Juan 15:5. Separado de Jesús, nada podemos hacer. Pero existen más razones de por qué Jesús es necesario. Y de lo que yo más seguro estoy en la vida es que Jesús es necesario. Pero ¿cuán necesario es Jesús? ¿Y cuán necesitados estamos nosotros de Jesús? Es tan grande la necesidad que tenemos de Jesucristo que sin Él no podemos vivir.
Y hay personas que dicen, pero yo vivo mi vida sin Jesús. Hay personas que dicen, pero yo no tengo a Cristo en mi vida y estoy vivo. Pasa que cuando hablamos de que usted no puede vivir con Jesús, de que usted no puede vivir sin Jesús, hablamos de una vida espiritual. Sabemos que espiritualmente nadie puede vivir sin Jesús y que cuando no tenemos a Jesús en nuestras vidas, estamos muertos. Es por eso que hay personas que tienen riquezas y que han alcanzado famas y se sienten vacías, se sienten muertas. Apocalipsis 3, versículo 1. Jesús dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muertos. Hay personas que tienen nombre de que viven y usted la ve que caminan, pero están muertas porque no tienen a Jesús. Y en esas personas Jesús se convierte en algo necesario. Para esas personas que están muertas, como yo anduve en un tiempo muerto, aunque caminaba, aunque vivía, aunque hablaba, aunque pestañeaba, aunque respiraba, estaba muerto. Para mí Jesús era necesario y sigue siendo necesario ahora para yo mantenerme vivo. Jesús le dice a esta iglesia, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, tú tienes nombre de que vive, pero tú estás muerta. Estás muerto. Yo conozco tus obras, que tú tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor, aunque viven, están muertas? Y por eso es que Jesús es una necesidad en nuestras vidas, porque sin Él estamos muertos. Incluso uno de los mensajes que el apóstol Pablo predicó, que a mí más me impactó, fue Efesios capítulo 2, en el versículo 1, que Pablo le dice a los hermanos de Éfesos que ellos estaban muertos en otro tiempo. Y yo me preguntaba, pero ¿cómo es esto posible? Porque Pablo le está escribiendo a personas que están vivas. ¿Será que ellos resucitaron? Y no es eso lo que la palabra de Dios quería decir, ni lo que el apóstol Pablo estuvo enseñando, sino que para poder entender vamos a leer el versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Que Jesús le dio vida a ellos cuando ellos estaban muertos, hermano, cuando ellos no sentían, cuando su corazón estaba muerto, hermano, cuando estaba frío. Jesús le dio vida, lo volvió a hacer personas vivas, personas que sentían, personas que tenían sentido para vivir, personas que aprendieron a depender de Dios, que se sentían vivas en Dios. Y me impactó mucho este mensaje. Pero también me impactó Apocalipsis 3:1, lo que Jesús le dice a la iglesia de Sardis: tú tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. Eso me impactó porque yo estaba muerto cuando yo comencé a leer la Biblia. Cuando yo acepté a Cristo en mi vida, yo estaba muerto, hermano. No tenía sentido mi vida. Estaba tan oscura mi vida y estaba tan entregado al pecado que mi corazón se había enfriado, hermano. Por eso la Biblia dice que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque el pecado enfría tu corazón y te lleva a un estado de muerte espiritual en el cual tú estás muerto, no sientes, no sufres, porque tus sentimientos están muertos. Pues sí, en sí eso es un sufrimiento. Y por eso Jesús es necesario. Es necesario Jesús, hermano, porque en Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo: yo soy la vida. Es necesario Jesús porque en Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: yo vine a dar vida y vida en abundancia. Jesucristo es una necesidad, hermano. Jesús no es opcional. Para el mundo entero, Jesús es una necesidad, porque todos estuvimos muertos y la gran parte de lo que ya están, que no han recibido a Jesús, están muertas. Todos los que están sin Jesús están muertos, aunque estén vivos. Por eso es que la gente está vacía. Ahí esa es la muerte espiritual. O sea que si habláramos un poquito más claro, en vez de decir yo estoy vacío, debemos decir yo estoy muerto. Yo estoy muerto. Y Romanos 3, versículo 23 dice que todos pecamos. Es decir, que todos necesitamos a Jesús para vivir. Porque si el pecado, hermano, Efesios capítulo 2, versículo 1 enseña que causa muerte en nuestras vidas espiritual, como Romanos 6, 23 dice que causa muerte eterna, necesitamos vida. ¿Y quién es la vida?
¿Quién vino a dar vida? Jesucristo. Juan 14:6, yo soy la vida. Juan 10:10, yo vine a dar vida y vida en abundancia. Jesús es una necesidad, no es una opción. Cuando yo estaba muerto en delitos y pecado, para mí Jesús era necesario. Por dos razones: porque estaba muerto espiritualmente y necesitaba vida espiritual, y porque me iba a conducir hacia el infierno, que es la muerte eterna, y necesitaba que alguien interviniera para yo poder ser librado del infierno. Y Cristo vino a intervenir nuestro rumbo hacia el infierno, a librarnos del infierno. Por eso Jesús es una necesidad. Jesús es una necesidad porque nosotros estamos sedientos y nada que no sea Él puede saciar nuestra sed. Esa sed que hay en nuestras almas, que nada material, hermanos y amigos, puede saciar, hace que Jesús sea una necesidad, no una opción. Esa sed, ese vacío que quizás hay en tu vida, hace que Jesús para ti sea necesario, no opcional. En Juan 4, mientras Jesús intercambiaba palabras con la samaritana, Jesús le enseñó que Él da una agua que sacia para siempre nuestra sed. Juan 4:13. Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Jesús le estaba hablando del agua física que había. Mas el que bebiere, en el versículo 14, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Esa sed que tenemos necesita un agua que calme esa sed para siempre. Es decir, que esa agua es necesaria. ¿Para quién es esa agua? Jesús. Jesús es esa agua. Jesús es el agua que sacia nuestra sed. Por eso en Juan 7:37 Jesús dice que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos estaban sedientos ahí. Para ellos Jesús era necesario. Y yo me atrevo a decir que tú que me escuchas, tú que me ves, estás sediento y para ti Jesús es necesario. Jesús para ti no es una opción. Jesús para ti es una necesidad. Y esa necesidad que hay en ti, esa sed que hay en ti, es de Jesucristo. Y nada material, nada que ha habido, nada que pueda existir, que habrá, puede llenar ese vacío, esa sed que hay en ti. Nada la puede saciar y nada lo puede llenar. Porque hemos visto testimonio, y yo doy testimonio de que nada en la vida te sacia. Salmos 42, versículo 2. David dijo: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Quién era David? Una persona que lo tenía todo, hermano, materialmente, todo. No existía nada que David no podía tener. Todo lo tuvo. Mas sin embargo dice que él está sediento de Dios. Porque Dios es una necesidad. Jesucristo es una necesidad. Porque Él es el pan de vida que llena nuestra vida y que quita el hambre que hay en nuestras vidas. ¿Se ha dado cuenta usted que nosotros siempre, los seres humanos, vivimos experimentando cosas, vivimos consumiendo cosas que nosotros planteamos y decimos y pensamos que esas cosas van a saciar esa hambre que hay en nuestras vidas, esa sed que hay en nuestras vidas? Y nunca terminamos satisfechos. Nunca termina nuestra alma satisfecha. Siempre termina más sedienta. Es como un agujero que cada vez que usted experimenta algo va creciendo. En vez de nosotros, cuando planteamos que algo va a calmar nuestra sed, que va a saciar nuestra sed, en vez de ser calmada, mejor crece y nos hacemos más sedientos y más vacíos. Porque no intentamos con lo que realmente es lo que necesitamos, que es Jesucristo. Juan 6, versículo 35, Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Wow, qué tremendo, hermano. Jesús dice que nunca más volverá a tener hambre. O sea que si tú estás sediento, si tú estás hambriento, nada, aleluya, nada podrá saciar tu sed.
podrá calmar o hacer que tu alma esté satisfecha, llena, que no sea Jesús. Jesús sí. Creer en Jesús sí puede hacer que tú estés satisfecho, que tu alma ya no esté sedienta. Incluso este texto termina Juan 6:35: el que en mí cree no tendrá sed jamás. El que a mí viene no volverá a tener hambre. Bueno, Jesús es una necesidad. Jesús no es algo opcional. Jesús es necesario. Jesús es necesario, hermano, porque Él es el único camino que nos lleva a Dios. Jesús es necesario para ir a Dios. Jesús es necesario porque Él es la verdad que nos lleva a Dios, porque Él es la vida que nos lleva a Dios. Juan 14:6: yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es necesario porque Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesucristo es una necesidad porque Él nos hace libre. Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Segunda de Corintios 3:17: ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 8:36: así que si el Hijo del Hombre los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Jesús es una necesidad para ser libre. Jesús es una necesidad para edificar nuestros hogares. Salmo 127 versículo 1: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios es necesario. Dios no es opcional. Vamos a una pausa musical y luego de la pausa musical seguimos con el mensaje. Jesús es una necesidad, no una opción. Mantén la sintonía y en breve, luego de la pausa musical, estaremos dándole continuidad a este mensaje. Te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita
Sí, Señor, necesita más de ti. Necesita más. Hermanos, estamos de vuelta. Este es un programa desde el corazón de Dios. Estamos hablando acerca de Jesús es una necesidad, no una opción. Hermano, hay veces que nosotros cometemos el gran error de tener en el lugar de la necesidad lo opcional. Hay veces que nosotros lo necesario lo echamos a un lado y traemos lo opcional. Pero yo creo que es tiempo de que saquemos lo opcional del lugar que se merece lo necesario. Y si tú has puesto algo opcional en tu vida, o si tú le has dado la prioridad en tu vida a otras cosas que no sea Jesús, es tiempo de que tú lo eches fuera de tu vida y traigas a tu vida lo que es necesario, que es a Jesús. Mientras hice la pausa musical, meditaba si Jesús no hubiese llegado a mi vida, cuán sediento yo hubiese estado todavía. Quizás estuviera muerto. Si Jesús no hubiese entrado a mi corazón, si yo no le hubiese dado la oportunidad a Jesús, estuviera en depresión como estuve. Y hay personas que me están escuchando, que van a escuchar este mensaje, que Dios quiere librarle de tanta depresión que están pasando. Así que si hay alguien que quiera aceptar a Jesús en este momento, si hay alguien que quiera sacar de su vida a lo que le ha dado el lugar que Dios se merece, quiero que repita esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, vengo ante tu presencia. Reconozco que usted es necesario, que usted no es opcional. Y en esta hora te acepto en mi vida como mi único y suficiente Salvador, porque tú eres necesario. Tú no eres opcional. Hoy confieso a Jesús en mi vida como mi Señor y Salvador. Y hoy decido despojarme de lo opcional y buscar lo necesario. Y tú eres necesario. Tener una comunión contigo es necesario. Hablar contigo es necesario. Escucharte, Dios, es necesario. Seguirte es necesario. Estar contigo es necesario. Permanecer en ti es necesario. Y hoy todo lo opcional, a todo lo que le he dedicado mi tiempo, que no sea a ti, lo echo fuera, lo saco de mi vida